Una casa embrujada. Parece una idea divertida para una cita, aunque el modelo es del tipo que se asusta por todo. Sabe que aquellos con sangre falsa y maquillaje de payaso son solo actores desempleados o estudiantes buscando dinero fácil, pero cualquier grito fuerte es suficiente para hacerle saltar de su propia piel. De nuevo, espera que eso esté en el plan de su cita. Asustarlo para que busque refugio en sus brazos. Es bastante dulce en realidad, así que él está de acuerdo. El lugar está lejos de ser terrorífico. De hecho, todo es bastante hogareño, y estar allí con compañía hace que sea más fácil reírse de todos los intentos a medias para incitar miedos. Las manchas de sangre con un distintivo aroma a catsup son un punto destacado en particular que deja al modelo y su cita muertos de risa. Luego ven un salón de espejos y no pueden resistirse a entrar. Es incluso más barato de lo que esperaban. Varios espejos de pie que parecen haber sido sacados directamente de las casas de las personas y montados en un laberinto fácil de navegar. Aún así, resulta ser divertido en su mayor parte, hasta que el modelo ve algo en su reflejo de un espejo. Una mínima imperfección. No estaba ayer, él está seguro. Todo su trabajo se centra en cómo se ve, pero intenta minimizarlo. Al fin y al cabo, hasta él a veces se siente inseguro sobre su apariencia. Le sucede a todos. Pero en el siguiente espejo, parece verse aún peor. Tal vez sea la iluminación, piensa. Entonces comienza a preocuparse. ¿Lo notó su cita? Empieza a jugar con su mente y evita mirar su reflejo durante el resto del camino por el salón de los espejos. Unos días después, está sentado en la silla de maquillaje, preparándose para una sesión de fotos. No se atreve a abrir los ojos, confiando en los maquilladores para cubrir las cosas que ha estado viendo en su rostro cada vez que se mira en el espejo. Ha intentado cancelar la sesión, llamando a su manager y diciéndole que simplemente no puede estar frente a la cámara en este momento. Pero ella llega corriendo a su apartamento para verlo por sí misma, y le dice que no ve nada malo, que simplemente se supere y no sea un divo. Intenta adaptarse a la familiaridad de la sesión de fotos, los cambios de atuendo, el parpadeo rápido de las cámaras, mientras intenta desesperadamente no dejar que sus preocupaciones se muestren en su rostro. Algunas veces se acuerda. El camarógrafo le dice que se vea menos preocupado. Es difícil serlo, especialmente con cómo cree que debe verse. Al ver las fotos después, es incluso peor de lo que pensaba. Apenas se parece a él. La persona en las fotos es irreconocible para el modelo. Debate con el camarógrafo y gerente sobre la necesidad de retocar las imágenes con Photoshop. Ninguno puede ver sus propios errores. Después de unos días, el modelo está temeroso en su apartamento. Lo que ve en el espejo ya no se parece a él. Ni siquiera parece humano. Lo ha visto en todas partes, mirándolo a través del cristal de las ventanas, desde el rincón de su ojo en la televisión, moviéndose en el lugar donde debería estar su propio reflejo. Se cuela en cada foto, toma su lugar, de pie en los lugares donde se supone que debe estar. Incluso los modelos comenzaron a tener pesadillas sobre ver en lo que se ha convertido. Hay algo muy mal con todo esto, y todo comenzó en ese salón de espejos. Almacenado en un casillero seguro en el sitio 194682 debe estar siempre cubierto con un material opaco, siguiendo sus procedimientos de contención especiales. Ningún personal puede ver directamente a 4682 bajo ninguna circunstancia. Si lo hacen, probablemente no les agrade lo que vean. 4682 es, o al menos parece ser, un espejo común de plata y vidrio. Al examinarlo más de cerca, no parece haber nada inmediata o evidentemente anómalo sobre el espejo, incluso hasta el punto de haber sido construido con materiales completamente ordinarios. Las propiedades anómalas de 4682 solo se manifestarán desde el momento en que una persona observe su propio reflejo dentro del espejo mismo, después de lo cual, cualquier individuo que esté sujeto a los efectos de 4682 debe evitar todas y cada una de las superficies reflectantes inmediatamente después de mirar a 4682. La Fundación aconsejará a un individuo afectado que evite ser representado en todos y cada uno de los medios visuales, incluyendo nunca permitir que se les tome una foto o se les grabe en video, ya sea mediante el uso de cámaras digitales o de película. Los psicólogos que trabajan para las empresas Schuyler and Crane Psychiatry, una fachada para el Departamento de Investigación y Análisis Psicológico de la Fundación SCPE, llevarán a cabo sesiones de terapia con los individuos afectados en un horario mensual a semanal, determinado caso por caso dependiendo de la gravedad de los efectos secundarios que experimenten después de mirar directamente a 4682. Esto, por supuesto, deja la pregunta persistente de qué sucede exactamente cuando una persona observa su reflejo en 4682. ¿Se encuentran atrapados en una dimensión de espejo inescapable?
¿Crea un efecto anómalo que los elimina de las fotografías, llevándolos a cuestionar su propia cordura y existencia? No exactamente, pero se podría argumentar que es igual de cruel. Cualquier ser humano que observe su propio reflejo en la superficie de 4682 experimentará un cambio permanente e irreversible en su percepción. Siempre que se vean a sí mismos en 4682 notarán inmediatamente diferencias físicas que en realidad no están presentes en su rostro o cuerpo real, pero solo aparecen en el espejo anómalo. Se sabe que estas incluyen una mezcla de discrepancias en los reflejos. Por un lado, podrían percibirse a sí mismos como si tuvieran proporciones incorrectas en el rostro, como si sus ojos estuvieran más separados o más juntos de lo que están en realidad. Esto también puede extenderse a las proporciones del resto de su cuerpo, ya que el reflejo podría representarlos como si fueran inexactamente más altos o más bajos de lo que realmente son, o mostrarlos con una masa corporal o forma significativamente diferente. Muchos de los sujetos de prueba de la clase D desplegados durante la experimentación con 4682 también han informado de ver varias imperfecciones y condiciones de la piel en los reflejos inexactos del espejo, desde acné hasta cicatrices faciales, eczema hasta incluso condiciones tan graves como quemaduras de primer grado, todas las cuales no están presentes en los rostros reales de los sujetos de prueba. La higiene dental de los sujetos de prueba a menudo se representa como mucho peor en su reflejo 4682 que en la vida real, apareciendo dientes amarillentos o podridos, así como caries que no corresponden con los registros dentales reales del sujeto. 4682 tiende a añadir rasgos faciales considerados poco atractivos, según los estándares convencionales. Algunos sujetos de prueba reportaron tener cejas unidas o vello facial irregular, sin importar su género. Lo mismo también se extiende al resto de su cuerpo, con numerosos casos de la clase D viéndose a sí mismos con exceso de vello corporal que no está presente fuera del reflejo. Después de la exposición directa de una persona a la superficie del espejo, el efecto de 4682 se volverá inevitable. Aunque no es posible que nadie más observe algún cambio notable en dicha persona, ellos mismos notarán las imperfecciones percibidas en su apariencia en otras superficies reflectantes. Esto se extiende no solo a los espejos no anómalos convencionales, sino también a las pantallas de televisión, computadoras o celulares, ventanas y otras superficies de vidrio, así como a cualquier cosa que esté pulida lo suficientemente bien como para producir un reflejo. Además, estas anómalas inexactitudes en la apariencia de alguien estarán presentes en cualquier foto o video, lo que significa que prácticamente no hay manera de convencerlos de que estas imperfecciones existen más allá de señalarlo. Las diferencias en la apariencia de una persona no están presentes cuando son vistas por otros o cuando se ven a sí mismas a simple vista. Sin embargo, naturalmente será imposible para ellos ver su propio rostro sin la ayuda de una superficie reflectante, que siempre los representará como si tuvieran imperfecciones inexactas, que en realidad no están físicamente presentes. Como si desencadenar este cambio perceptual no fuera suficientemente malo, el efecto anómalo de 4682 también es acumulativo, es decir, solo empeora cada vez que una persona se ve a sí misma de nuevo. Al ver su reflejo después de la exposición a 4682, ya sea usando el espejo anómalo, uno normal o cualquier otro método, aparentemente habrá aparecido otra nueva imperfección. Cualquier superficie reflectante o método de grabación visual a su alrededor parecerá hacer más y más diferencias presentes en su apariencia. Quien esté cerca y vea el reflejo alterado del individuo afectado, en una superficie o en fotos, también notará las mismas imperfecciones que éste percibe. No obstante, sabrán que estas no están realmente cuando ven a la persona directamente. Actualmente no se conoce ninguna forma de eludir o curar la anomalía perceptiva causada por 4682 o negar el efecto duradero de la misma. Aún la administración de amnésicos que alteran la memoria es inefectiva, dado que incluso si un sujeto olvida lo visto en 4682 o el instante en que lo vio por primera vez, en ciertos casos, usar amnésicos para tratar la exposición a la alteración perceptiva anómala de 4682 puede dañar de forma irremediable la autopercepción. Un miembro de la clase D que recibió amnésicos después de ver 4682 comenzó a creer que las imperfecciones que vio en su reflejo siempre habían sido parte de su apariencia natural. Por un tiempo esto llevó a un grado de aceptación en esta persona. No poder recordar su encuentro con 4682 significaba que no tenían ninguna inclinación de que su reflejo había aparecido de manera diferente antes de ser alterado por el espejo. Sin embargo, comenzaron a notar inexactitudes adicionales al ver posteriormente su reflejo en el espejo sobre el grifo dentro de sus habitaciones en la fundación.
La acumulación de la anomalía perceptiva de 4682 hizo que la clase D afectada formara teorías extravagantes sobre su identidad. Una de estas líneas de pensamiento giraba en torno a la creencia de que la Fundación había reemplazado su yo real con algún tipo de clon, creyéndose una réplica del original, imitando inexactamente su apariencia y poseyendo todos sus recuerdos. Después de ser disuadido de esta creencia por los psiquiatras de la Fundación, la clase D afectada adoptó más tarde una nueva teoría, que la Fundación había estado aplicando intencionalmente maquillaje de efectos visuales sofisticados y prótesis en su rostro y cuerpo cada día, hasta que se dio cuenta. Cuando presentaron esta teoría a su colega de la clase D, muchos la rechazaron, afirmando que no se veían distinto a su llegada a la Fundación. Esto luego llevó a una creciente desconfianza de otros miembros de la clase D. El sujeto afectado creía que aquellos a su alrededor estaban secretamente al tanto de los cambios continuos que notaban en su reflejo, y habían sido instruidos para mentir por la Fundación. El personal de la clase D, afectado por 4682, desarrolló progresivamente una paranoia incontrolable hacia el personal de la Fundación. Sin que nadie más en el sitio 19 lo supiera, comenzaron a creer que la Fundación SCP había robado intencionalmente su rostro y estaba cambiando deliberadamente su apariencia todos los días como algún tipo de tortura psicológica y sádica. En un momento dado, el hecho de que este había sido el efecto secundario de mirar un espejo anómalo fue revelado por su psicólogo asignado, pero esta explicación fue rechazada por la clase D como nada más que un intento de la Fundación para engañarlos. Habiendo estado elaborando un plan de escape en secreto, el individuo afectado finalmente experimentó un brote psicótico y destrozó el espejo en su celda de detención, tanto para evitar que pudieran observar los cambios continuamente empeorando en su reflejo, como para esconder uno de los fragmentos de vidrio más afilados en su persona, con el fin de usarlo como un arma improvisada. Durante el tiempo recreativo, la clase D sorprendió a un miembro de la seguridad de la Fundación y lo tomó como rehén, amenazando su seguridad con el fragmento del espejo. Sosteniéndolo en la garganta de su rehén, la clase D todavía podía captar vislumbres momentáneos de su reflejo, alterado en el vidrio. Otros oficiales de seguridad de la Fundación intentaron intervenir, pero no se acercaron a la clase D para evitar daño potencial a su colega capturado. Cuando los oficiales que intentaban negociar pacíficamente lo preguntaron, la clase D afectada por 4682 hizo solicitudes continuas para que la Fundación devolviera su rostro real. Se hicieron más intentos para explicar los efectos de 4682 a la clase D. Sin embargo, una vez más se negaron a creer lo que se les estaba diciendo. Cada vez más agitado, los testigos afirman que el individuo afectado volvió a ver su reflejo en una de las ventanas tintadas de la instalación. Al ver más alteraciones en su reflejo, enfureció y liberó a su rehén antes de intentar algo drástico con el fragmento de espejo y para deshacerse de esa falsa cara. Posteriormente, fue trasladado al ala médica del sitio 19, donde permaneció vivo pero inconsciente durante varias semanas, como una forma de compensación por la angustia mental impuesta al ser obligado a mirar a 4682 y luego ser forzado a olvidarlo. La Fundación ofreció realizar una cirugía de reconstrucción facial en la clase D afectada, así como aplicar injertos de piel para reparar parte del trauma facial duradero. Sin embargo, la clase D se negó, optando por mantener su rostro envuelto en vendajes y apósitos estériles de manera indefinida, solicitando que la Fundación desarrolle algún método para evitar que vuelvan a ver su reflejo. Actualmente, hay varias propuestas para volver a diseñar la tecnología detrás de las gafas Scramble para servir a este propósito. Una incluye el desarrollo de lentes de contacto electrónicos que crean borrosidad o eliminan completamente el reflejo de una persona de su visión en tiempo real. No obstante, dichas propuestas aún aguardan evaluación y aprobación de los superiores de la Fundación. Varios miembros del personal clase D, utilizados en las pruebas del espejo anómalo, reportaron severas dificultades psicológicas tras ver sus reflejos alterados. En particular, aquellos que han visto los efectos acumulativos de múltiples imperfecciones añadidas gracias a 4682. Muchos informan que no pueden recordar cómo se veían originalmente antes de ver los cambios inexactos en sus reflejos, con algunos incluso desarrollando una depresión severa, ansiedad e inseguridad relacionadas con su apariencia. Además de esto, ha habido numerosos casos documentados de sujetos de prueba que sufren de dismorfia corporal severa después de las pruebas con el objeto, dado que este es uno de los resultados más comunes que puede causar el mirar a 4682, y para desalentar al personal de hacerlo, el espejo anómalo a menudo se refiere simplemente como el espejo de la dismorfia corporal. La Fundación descubrió el espejo investigando un caso de desapariciones en Broken Bow, Oklahoma. Un civil, al que simplemente se le llama Rob,
Había informado a la policía que su novio había estado fuera de contacto durante un tiempo preocupante, y posteriormente se lanzó una investigación sobre su paradero. A pesar de ser normalmente un asunto de las autoridades locales, un integrante de la Fuerza Operativa Móvil de la Fundación SCP estaba operando encubierto en la policía local. Este agente era parte de la Fuerza Operativa Móvil IOTA-10. Los miembros de esta fuerza no operan exclusivamente como una unidad, sino que son operativos encubiertos en varias agencias de aplicación de la ley internacionales, federales y locales. Esto incluye la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigación, el Ministerio de Inteligencia y varios departamentos de policía. El objetivo principal de esta fuerza operativa móvil es transferir potencialmente evidencia anómala recuperada durante las investigaciones a manos de la Fundación, así como informar cualquier anomalía descubierta en relación con actos criminales a la Fundación SCP. A partir de ahí, permiten que los equipos de la Fundación intervengan y asuman la jurisdicción de estos casos de las fuerzas del orden locales o federales. Esto ha llevado a que la Fuerza Operativa Móvil IOTA-10 sea conocida más coloquialmente por su apodo, los Malditos Federales. Uno de estos malditos federales dentro del Departamento de Policía Local de Oklahoma, que investigaba la desaparición del novio desaparecido de Rob, estuvo presente cuando registraron su apartamento. Inmediatamente este operativo incrustado de la Fundación notó que algo estaba mal. Todos los espejos, pantallas, ventanas, cada superficie reflectante en el apartamento parecía haber sido destrozada o pintada, excepto por una, 4682, que estaba intacta en la alfombra del dormitorio. Aún peor, la causa de la desaparición del novio se hizo evidente rápidamente al descubrir una mezcla de Jack Daniels y medicina para la tos, junto a un cuerpo con una nota. Creer que el apartamento pudo haber sido el sitio de una posible incursión anómala, el operativo encubierto de la Fuerza Operativa Móvil IOTA-10 contactó a sus superiores en la Fundación SCP y solicitó que se enviara a miembros de la Fuerza Operativa Móvil IOTA-10 para evaluar la situación. Se elogió al operativo por hacer una evaluación precisa de la situación, especialmente al solicitar a la Fuerza Operativa Móvil ETA-10, también conocido como No Veas el Mal. De todas las numerosas fuerzas de tarea desplegables de la Fundación, ETA-10 se especializa en la investigación, adquisición y contención de anomalías que causan peligros de cognición visual o efectos meméticos. En resumen, cualquier cosa que no pueda o deba ser vista directamente para su manejo seguro. Usando medios exclusivos de la Fuerza Operativa Móvil ETA-10, lograron asegurar y contener de manera segura a 4682 para la Fundación. También se recuperó de la escena en el apartamento la nota dejada por el novio de Rob. Esta nota reveló poco sobre cómo había llegado a tener 4682 en su posesión, ni arrojó luz sobre sus orígenes o cuándo comenzó a notar sus efectos anómalos por primera vez. Sin embargo, sí contenía percepciones sobre cómo funcionaba el espejo, a través del desgarrador testimonio del hombre que había sido encontrado muerto junto a él. Según informes, había comenzado a ver su reflejo alterado con más frecuencia, tanto que había comenzado a afectar su vida cotidiana. Recordó colisionar accidentalmente con el auto de su vecino, por no usar el espejo retrovisor de su coche, pues no soportaba ver sus propios ojos reflejados. Aparentemente se había vuelto tan malo que había destrozado el espejo del baño en su apartamento, incapaz de mirarlo por más de un segundo. Sin embargo, aun siendo capaz de verse a sí mismo en los fragmentos rotos, intentó tirarlos, solo para seguir viendo su reflejo inexacto en la superficie metálica de su lavavajillas. Cada vez que una superficie reflectante revelaba imperfecciones en su rostro por 4682, la eliminaba. Incluso rompió su teléfono al ver su reflejo en el protector de pantalla. Según su nota, incluso tomó un martillo para un espejo de mano que Rob le había regalado, destruyéndolo tan a fondo que solo quedaban pequeños fragmentos y astillas de vidrio. Y aún podía verse a sí mismo en esos también. La desesperación se había instalado hace tiempo, y estaba considerando de alguna manera inducirse ceguera, antes de decidir finalmente que solo había una forma de deshacerse de la vista de su propio rostro para siempre. Había estado viéndose con dientes torcidos y uñas masticadas, y había comenzado a creer que los sentimientos de Rob le habían permitido mirar a su novio con gafas de color de rosa. Se sentía indigno del amor de su pareja, y sentía que Rob merecía algo mejor, sin darse cuenta de que las imperfecciones que estaba viendo en sí mismo realmente no estaban allí, y solo aparecieron como resultado de mirar al 4682. Este trágico resultado de los efectos del espejo de la dismorfia corporal es una gran parte de la razón por la que la Fundación SCP ha dejado de hacer pruebas con él desde hace tiempo, optando por mantenerlo en almacenamiento donde ya no puede dañar la forma en que las personas se miran a sí mismas. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete hoy en investigador junior. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como 987, Espejos de la Muerte, Galería Macabra.